Bueno, quiero invitarles a que abran su Biblia en Colosenses capítulo 3. El título lo puede usted ver ahí en su pantalla. Ya lo dijimos la semana pasada, esta es la segunda parte del tema que inicié el miércoles pasado, hacer morir lo terrenal. Y dice San Pablo ahí en Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Del 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hasta ahí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque si no fuera por la multitud de tus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que así como tú eres eterno, tus misericordias son eternas. Tú eres Dios desde la eternidad y por la eternidad. Y tu misericordia se extiende hacia nosotros cada día, Señor. Y si es por tu gracia que estamos aquí, Señor, queremos pues honrarte con nuestra vida. Ayúdanos a entender, a discernir, a comprender tu palabra y a hacer morir lo terrenal en nosotros cada día. Queremos agradarte en todo, queremos que nuestra vida te dé honra y te dé gloria siempre, Señor. Y la luz de tu palabra, Señor, alumbre nuestro caminar diario para que justamente, Señor, nuestra vida te pueda honrar. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hace 2 semanas hablamos acerca de vivir la vida resucitada. Es decir, debemos entender, mis hermanos, lo que Pablo afirmó en Romanos 6:11. Estamos muertos al pecado y ahora vivimos para Dios. Pablo dijo en Romanos 6:11, así también ustedes, considerados muertos al pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no pecamos? No. Significa que ya no practicamos los mismos pecados que veníamos practicando día con día cuando no estábamos en los caminos del Señor. Entonces dice Pablo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sigue hablando y enseñando a los colosenses que una de las implicaciones que tiene que ver con vivir una vida resucitada es justamente hacer morir todo lo terrenal y pecaminoso en nosotros. Cada uno de nosotros sabemos que son las áreas que a Dios no le agradan en nuestra vida, que son áreas pecaminosas con las que debemos estar trabajando cada día. Pablo dijo con autoridad, haced pues morir lo terrenal en vosotros. No dice Pablo que tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, quítame las cosas terrenales con las que estoy luchando. No, nosotros tenemos que hacerlo. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Esta palabra, hacer morir, significa matar o llevar a la muerte. ¿Qué? Todo lo pecaminoso que hay en nuestra vida, con lo que estamos luchando cada día. Por lo tanto, entonces dice Pablo, haced morir pues. Ese pues alude y hace un enlace con los versículos anteriores que Pablo está hablando. Por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, si hacemos un enlace con lo que dijo Pablo en el versículo 5, tú harás morir pues lo terrenal, según el versículo 1, si habéis resucitado con Cristo y estás buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tú harás morir lo terrenal en tu vida, versículo 2, debido a que tienes puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Tú harás morir lo terrenal en tu vida, porque según el versículo 3, habéis muerto y ahora tu vida está escondida en Cristo Dios. Tú harás morir lo terrenal en tu vida, según el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, cada uno de nosotros, seremos manifestados con Él en su gloria. Esta es la esperanza que todos debemos de tener. Y el apóstol Pedro, haciendo conciencia a todos los cristianos, él dijo: amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos de la carne. ¿Sí? Hay jóvenes que luego batallan y tienen deseos con la carne, pasiones juveniles, y Pedro dice ahí: absténganse de los deseos de la carne que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque somos considerados extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos están de paso aquí? ¿Sí o no? Hay que decirlo con convicción. Yo estoy de paso. Esta no es mi ciudadanía. No es mi última morada. Yo aquí estoy solamente de paso. Y como estoy de paso, bueno, pues no me interesan las cosas de este mundo. Necesitamos las cosas de este mundo, pero nuestro enfoque no está en las cosas de este mundo. Bueno, los pecados o conductas que los ciudadanos de este mundo, esta sociedad, está viendo ya como normales, son justamente las cosas que usted y yo necesitamos hacer morir. Porque luego de repente nos encontramos con que ya estamos haciendo caso a lo que el mundo está practicando. Por ejemplo, hoy se cuida más la vida de un animal que la vida de un ser en el vientre de una madre. No sé si se habían dado cuenta de esto. Y ya si alguien mata o maltrata a un animalito, a la cárcel. Pero si alguien aborta y mata a un bebé en el vientre de su madre, argumentando que tienen derecho a la vida o a la muerte, ya no les importa. Y este mundo está entrando, mis hermanos, en una insensibilidad del alma como no tienen idea. La gente ya no tiene sensibilidad, la gente ya no le importa, los que están endurecidos en el corazón, ya no les importa agarrar una pistola y asesinar a cuanta persona les da la gana. Que ya no hay sensibilidad en el corazón, ¿verdad? Bueno, los hijos de Dios literalmente debemos dar muerte y dejar atrás todas aquellas actitudes, conductas, pensamientos en los que estábamos en otro tiempo, allá en el mundo, que tenían que ver con nuestra vieja naturaleza. Ahora usted y yo seguimos vivos, estamos vivos, porque tenemos una nueva naturaleza que hemos adquirido gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, esta naturaleza ya no me hace caer en el pecado. Estoy viviendo ya en una nueva naturaleza con unos nuevos genes que Dios puso en mi ser interior. Tal vez alguno pudiera no estar de acuerdo conmigo, argumentando que, bueno, pues es que es la moda y todos lo hacen. Hoy este concepto se ha metido mucho a la iglesia. Es un concepto que no necesariamente por el hecho de que es la moda significa que está bien. Hay muchas modas que son pecaminosas inclusive. Por cierto, ¿alguien sabe lo que significa moda? ¿Qué significa la palabra moda? ¿Perdón? Algo nuevo, algo que es novedoso, ¿sí? Pero miren ustedes cómo las modas, que son el conjunto de tendencias que no son solamente en los asuntos del vestir, sino modas también que entran en el estilo de vida, pero también modas que marcan la conducta de una persona o grupo de personas. Hay modas evangélicas inclusive, un montón de modas evangélicas que luego surgen ahí. Pero les vuelvo a repetir, no por el hecho de que sean modas allá en lo social o en el ámbito cristiano, no por el hecho de que sea la moda significa que está bien, ¿verdad? Una ocasión me encontré en la plaza
a una señorita adolescente de 16 años, hija de una familia de aquí de la congregación, iba tomada de la mano con un chico y de repente pues nos cruzamos así y pues obviamente no pudimos evitar el vernos de frente y saludarnos. Entonces, cuando me ve, me dice, hola pastor, ¿cómo está? Y como iba un chico ahí con ella tomada de la mano, me dice, por cierto, le presento a mi novio. Una chica de 16 años todavía tiene la carilla de niña. Le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tus papás están enterados que tienes novio? En una descuidada que se dio el muchacho, ¿no? Que ya me lo presentó y empezó a ver ahí algunos aparadores. Le digo, ¿tus papás están enterados que tienes novio y que por cierto es inconverso? Dice, papá y mamá me dejan tener novio. No tiene nada de malo. En mi escuela, todas mis compañeras de mi edad tienen novio. Es más, no te escandalices, pastor. Esa es la moda. No seas legalista. Yo me sorprendí. Le dije, ¿es la moda? ¿Será eso? Oiga, si cuando llegamos a una edad adulta, 20, 22 años, 25 años, nos cuesta trabajo hacer buenas decisiones. Ahora imagínese una muchachita de 16 años entrando en una relación de noviazgo, cuando todavía tal vez están limpiando la nariz. No se saben limpiar adecuadamente la nariz, mucho menos pensar adecuadamente. Cuando se les llama a los jóvenes adolescentes es porque adolecen de una madurez adecuada para pensar, para razonar adecuadamente. Por eso este mundo se está comiendo a nuestros jóvenes. Pero el problema no está solamente en que los jóvenes tienen esas tendencias a lo que es la moda. El problema radica en los padres de familia que no se toman el tiempo para enseñarles, a decirles que esas son cosas pecaminosas, que ellos tienen que hacer morir lo terrenal en ellos. Jóvenes, señoritas, mujeres casadas que pueden argumentar, mi marido me deja vestirme como yo quiera, porque es la moda. Es la moda. Bueno, vuelvo a repetir, no por el hecho de que sea la moda significa que todo está bien. Si alguien no tiene la convicción de estos principios morales y espirituales y los principios en el vestir inclusive que debemos nosotros de practicar, si alguien no tiene una convicción respecto al vestir moderado, pues yo tendría mis dudas si realmente el Espíritu Santo está ahí, morando en el corazón, porque una persona que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, inmediatamente el Espíritu Santo trae convicciones. Eso no está bien. Sí. ¿Usted vendría a la reunión de los domingos o del jueves en traje de baño? Imagínense que yo estoy ahorita aquí con mi traje de baño y para variar bien sensual, así como los que usa Arnold Schwarzenegger. Se vería muy ridículo, ¿no? Totalmente ridículo. Ahora, el asunto es que tenemos que, en nuestra convicción del vestir, hablando solamente en este caso del vestir, pero nuestra convicción en el vestir tiene que ser tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, no nomás aquí adentro, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas. Pablo hace aquí una lista. Pero hay muchas otras cosas pecaminosas que aparentan ser buenas, pero que tenemos que hacerlas morir. La inmoralidad y la vida espiritual, yo no sé si usted sabía, pero están en una total oposición. La inmoralidad y la vida espiritual están en una constante oposición. Es como el agua y el aceite que no se llevan, ¿sí? Pablo entonces nos ofrece dos listas de pecados que dice él que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, que comprenden pecados que son los más comunes,
que todos los días los creyentes estamos enfrentando, pero que todos esos pecados que todos los días enfrentamos, escuchen esto, apelan a lo sensual, a lo sensitivo. ¿Sí? La sensualidad, si usted no lo sabía, es la conducta carnal que permite estimular la atracción sentimental, emocional, sexual de otras personas. Y escuchen, una forma de hacerlo es a través del vestuario sensual. ¿Sí? Un vestuario sensual, por cierto, mundano, bajo el falso argumento de que pues es la moda y no tiene nada de malo en vestirme así. Entonces, la sensualidad, todas las conductas sensuales están apelando a nuestros ojos, a nuestra conducta. Están en una total oposición contra nuestra vida espiritual. ¿Cuántas mujeres, incluso, escuchen esto, mujeres, se visten, así lo voy a poner entre comillas, de una manera sensual, dicen ellas, que para atraer a su marido, porque como el marido es medio despistado y desconectado, entonces la mujer tiene que hacer algo para atraer la mirada del marido. Pero yo les voy a decir, les voy a dar un consejo a todas las mujeres cristianas. Ustedes no van a atraer a su marido por la forma de vestirse exterior, pero sí van a atraer a su marido por la forma de vestirse en el ser interior. ¿Sí? ¿De qué le sirve a una mujer estar muy bien vestida, incluso rayando en la sensualidad, si el marido anda todo desconectado ahí? Llega de trabajar y lo único que quiere es sentarse a comer y a ver la televisión. Y la mujer hasta le pasa por ahí y le hace un montón de cosas, ¿verdad? Te vas a ganar a tu marido por el testimonio del ser interior. Entonces Pablo está advirtiendo a los colosenses y les está diciendo, hagan morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Pues las formas y los criterios mundanos. Yo les he dicho en otras ocasiones que esta carta se escribió ya hace más de 2000 años, pero es muy actual. Está muy vigente todavía las palabras de Pablo. Dice, hagan morir en vosotros lo terrenal, porque tarde o temprano, escuchen esto, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, tarde o temprano nos alejarán de Dios. Tarde o temprano. Por lo tanto, entonces los hijos de Dios no debemos jugar con ningún pecado, ni mucho menos con alguna conducta que consideramos y sabemos que es pecaminosa. Los del mundo, esos no tienen sensibilidad. La gente del mundo, esos adulterar hoy, adulterar mañana y pasado mañana, lo han hecho ya un estilo de vida, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios que marcamos una diferencia. ¿O qué acaso Jesús era un adúltero? Lo acusaban de tomador, de bebedor, de que echaba fuera a los demonios por Belcebú. Lo acusaban de muchas cosas. Pero el vivir de Jesús fue íntegro. Y bueno, si Jesús vive en nuestros corazones, ¿cómo debemos vivir nosotros? Pues de manera íntegra. Entonces Pablo, después de haber presentado la primera lista de pecados, hace una pausa para, antes de proseguir con la segunda lista, Pablo ofrece dos razones de peso acerca de por qué debemos hacer morir lo terrenal y pecaminoso en nosotros. La primera razón es, dice Pablo, el pecado acarrea el juicio de Dios. Versículo 6, Colosenses 3:6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene, ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Yo tengo 3 hijos. Y aunque ya son adultos, de repente también hay que impartir una disciplina. Sí, bueno. Los que están aquí que tienen hijos, cuando tu hijo se porta mal, ¿qué haces? ¿Le aplaudes? ¿Le festejas su pecado, su indisciplina? ¿Qué haces? Se corrige, ¿verdad?
Bueno, es lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando cometemos algún pecado, pues Dios nos va a corregir, porque nos ama. Ahora, ¿los corriges porque no los amas? No, los corregimos a nuestros hijos porque los amamos justamente. Entonces dice Pablo, todas estas cosas, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malicia, son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, escuchen esto. Cuando dice ahí la ira de Dios, no significa que Dios es iracundo, y que se sale de control. ¡Ay! Que se pone verde. No. ¿Alguien sabe lo que significa la manifestación o la expresión de la ira de Dios? A ver, los que estudian en el Instituto Bíblico. ¿Sí? ¿Qué significa? La ira de Dios. ¿Será que Dios va a venir y te va a fulminar porque está enojado? Es una reprensión. ¿Qué más? A ver, ¿qué opinan? ¿Perdón? Como una disciplina de Dios, juicio de Dios. Miren lo que significa según el diccionario. Significa, ira de Dios tiene que ver con su eterno aborrecimiento contra la impiedad. O sea, Dios aborrece la impiedad. ¿Sí? También, ira de Dios tiene que ver con un total desagrado e indignación contra todo el mal que en él genera justicia. Repito esto. Es un total desagrado e indignación contra todo el mal que genera justicia divina. Dios es justo y ama la justicia. El que comete un pecado es digno de una disciplina, porque Dios es justo. No es que Dios es malo, ¿verdad? Entonces, también ira tiene que ver con la santidad de Dios, por encima de todo la santidad de Dios, que le mueve al mismo Dios a actuar contra todo pecado, porque Él es santo. En su presencia no hay absolutamente ningún indicio de pecado. Entonces, cuando surge el pecado en los hijos de Dios, Él es movido a establecer su justicia contra el pecado, ¿verdad? Y finalmente, ira de Dios tiene que ver con su constante e invariable reacción frente al pecado. Pablo lo dijo así en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad significa maldad y perversidad en el corazón del hombre. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se manifiesta, Dios va a obrar. Por lo tanto, entonces, los creyentes no debemos participar o involucrarnos de algún pecado que Pablo acaba de mencionar anteriormente, pues de lo contrario, la ira de Dios actuará en un total desagrado y reacción frente a cualquier pecado que cometamos. En otras palabras, y muy simple, cometemos un pecado, Dios te va a disciplinar, Dios me va a disciplinar. ¿Estamos de acuerdo? A los que somos hijos y Dios nos ama, nos va a disciplinar. Los que no son hijos, ¿verdad? Entonces, principio, el pecado acarrea la ira de Dios, pero la obediencia acarrea la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El no creyente sufrirá la eterna ira de Dios por su deliberado rechazo a Dios, mientras que al creyente, al verdadero hijo de Dios que peca, experimentará, muy diferente, la disciplina amorosa de Dios. Yo, por ejemplo, cuando les enseñé a mis hijos Proverbios 29:15, ¿qué dice Proverbios 29:15, Gabriel? La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Saben cómo lo aprendió? En base a la práctica, ¿verdad? Bueno, a veces cuando incurrimos en una serie de pecados, pues bueno, Dios nos da disciplina para que aprendamos, pero Él nos ama. Entonces, de todas las formas, el pecado, en cualquiera de sus formas, esto ya lo sabemos,
El pecado en cualquiera de sus formas acarreará siempre consecuencias de las cuales nadie nos vamos a escapar. Ahora, Pablo entonces está ofreciendo una segunda razón. Dice, número 1, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Número 2, la segunda razón por la cual debemos hacer morir el pecado, lo terrenal en nosotros, es porque el pecado siempre tratará de hacernos recaer en los pecados de los cuales ya el Señor nos rescató. ¿Sí? El contexto histórico, cuando Pablo les está escribiendo esta carta a los colosenses, el contexto histórico dice que la cultura pagana que rodeaba a la iglesia de los colosenses era de una constante adoración a muchos dioses durante la época del Imperio Romano, entre los cuales, yo me puse a investigar ahí, porque el comentario solamente dice, los colosenses estaban rodeados de adoración a un montón de dioses. Y dije, ¿cuáles dioses adoraban? Y me puse a investigar un poquito y me di cuenta de 3. Había muchos otros más. Pero estos 3 que voy a mencionar eran los 3 más adorados. ¿Sí? Esto era lo que la sociedad de Colosas estaba haciendo. Por eso Pablo les escribe, porque los cristianos que se convierten venían como el pueblo de Israel. Por 400 años estuvieron expuestos a toda la adoración a ídolos en Egipto. Y venían ellos con esa tendencia a adorar ídolos. Así estaban los colosenses. Bueno, una de esas diosas que ellos adoraban era la diosa Isis, que era la diosa de la maternidad y del nacimiento. Muchas mujeres la adoraban porque querían tener la experiencia de ser madre. Y la adoraban, pidiéndole a ella la oportunidad de ser madres. Había otra diosa que era la diosa Artemisa. Esta era una diosa que adoraban, la diosa de la virginidad. Y la adoraban ahí, ¿verdad? Incluso muchas madres que tenían hijas doncellas, ¡ay, que mi hija por favor no vaya a caer en algún pecado de fornicación! Y adoraban a la diosa de la virginidad para que mantuviera en este estado de virginidad a sus hijas. Pero había otra diosa que era una de las diosas más adoradas por ser la diosa, escuchen esto, la diosa del amor, de la sexualidad y de la belleza sensual. Esta era la diosa más adorada. Por lo tanto, uno de los peligros latentes que estaba enfrentando la iglesia de los colosenses, al igual que nosotros hoy, era justamente recaer en el paganismo del cual Dios ya los había sacado. ¿Sí? El mundo y la carne estaban ejerciendo una presión muy fuerte sobre la iglesia de los colosenses. Así que Pablo les advierte del peligro y les exhorta a través de esta carta a perseverar y permanecer en la fe. En Colosenses 1:21, si le da vuelta ya a su Biblia, vemos el consejo de Pablo a los colosenses. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Colosenses 3:5. Entonces Pablo dice, por lo tanto, como ya fueron rescatados de esa vana manera de vivir en la que vivían, versículo 5 de Colosenses capítulo 3 dice, hagan pues morir lo terrenal en ustedes, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, número 1, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y número 2, en las cuales anduvieron en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Las cosas viejas pasaron, pero luego la tendencia natural, esta naturaleza humana, nos quiere hacer volver a recaer en los pecados pasados. ¿Sí? O alguno ya no peca. Y a veces volvemos a caer en los mismos pecados
que antes cometíamos antes de conocer al Señor. Mire una exhortación que escribió en uno de sus predicaciones de Spurgeon, el príncipe de los predicadores. En una de sus predicaciones que él, la historia dice que hace ya 165 años que él murió. 165 años que él murió, y mire lo que escribió en una de sus predicaciones, hablando justamente del pecado que debemos hacer morir. Escuche bien esto. Él hace una exhortación en base a una serie de preguntas y dice: cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Cristianos, verdaderos cristianos. Bueno, esta exhortación en base a estas preguntas es para usted y es para mí. Cuando yo la estaba leyendo me dio una buena sacudida, ¿verdad? Cristiano, ¿qué tienes tú que ver con el pecado? ¿Qué tenemos que ver con el pecado? ¿No te ha costado ya demasiado? Habiéndote quemado ya, ¿jugarás de nuevo con el fuego? Que si ya has estado en las garras del león, ¿caerás de nuevo en el foso? ¿Acaso no has recibido suficiente de la serpiente antigua? ¿No fue ella la que inoculó o te inyectó su veneno en tus venas, y ahora vas a jugar alrededor de su nido y poner otra vez tu mano dentro de su cueva? ¿Quién se atrevería a meter la mano en una cueva donde hay un montón de serpientes venenosas? Alguien que tal vez estaría falto de entendimiento. Sí, y por su falta de entendimiento llega y mete la mano. Obviamente la reacción de la serpiente va a ser morder e inyectar su veneno. Dice, no seas tan perverso y loco. Le está hablando a los cristianos, Esta fue una predicación. A lo mejor ahora si yo les digo, no sean perversos y locos, me apedrean. Bueno, en aquel tiempo así escribió él y así predicó. No seas tan perverso y loco, cristiano. ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? ¿Te permitió encontrar satisfacción duradera? Si así fue, pues vuélvete pues a tu antigua rutina y ponte de nuevo las cadenas, si eso te complace. Pero por cuanto el pecado jamás te concedió lo que prometió darte, sino que te ilusionó con mentiras, no te dejes atrapar una vez más por este viejo cazador llamado pecado. ¿Quién de los que están aquí quisiera que lo volviéramos a encadenar con los mismos pecados de donde ya el Señor rompió esas cadenas de pecado? ¿Quién quisiera? Ahorita lo amarramos otra vez. Le hacemos un amarre con 3 nudos. No. Solamente alguien que no ha nacido de nuevo se continúa deleitándose con el pecado. Entonces termina Spurgeon diciendo, sé libre. Deja que los recuerdos de tu antiguo cautiverio te impidan volver de nuevo a la red del pecado. Así lo dijo Spurgeon hace 165 años atrás. Pero hace más de 2000 años, Pablo dijo, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y da la lista, ¿sí? Hagan morir lo terrenal. Bueno, a continuación, dice Pablo ahí, porque si no haces morir lo terrenal en ti, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, el pecado te volverá a arrastrar, pero ya una vez que da las consecuencias que Pablo enseña acerca de lo que viene por causa de volver a practicar los mismos pecados, ofrece una segunda lista, que es la que vamos a ir desarrollando a continuación, versículo 8. Por eso es que Pablo dice, pero ahora dejad también. Esa palabra dejad se utiliza para hacer una referencia como quitarse la ropa. Así como yo voy a aprovechar para quitarme este saco que ya me dio calor. Cuando alguien termina de trabajar sus 8 horas, su jornal de 8 horas o 12 horas, pues está cansado y la ropa que trae está limpia, está sucia. Cuando Pablo dice ahí dejad, es más o menos esta ilustración, deja ya, quítate la ropa vieja, que ya está sucia. Los creyentes debemos quitarnos la ropa sucia de nuestra vida pasada. ¿Sí? Por eso es que dice Pablo, Colosenses 3:8, dejad también vosotros
todas estas cosas. Y viene a continuación una pequeña lista. No son todas. Número 1 dice, ira. La ira es una amargura profunda e intensa, pero además punzante, que está aquí en el corazón, arraigada, cargada de mucho resentimiento. La ira es una actitud que está arraigada aquí en el corazón de una persona que está llena de ira. Esa ira no debe de tener cabida en la vida de un cristiano nacido de nuevo. Por eso Pablo dice, hagan morir y dejen ahora lo terrenal en ustedes. Y el primer calificativo que da es ahí, la ira. Santiago dijo lo siguiente, en Santiago 1:19, este es el consejo de Santiago hablando de la ira. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, incluye a la mujer también, al género humano, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto en la práctica a veces no sucede así. A veces antes de oír, hablamos. Y hablamos a veces incoherencias y tonterías. Entonces Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír. Espera, porque debemos de ser expuestos a oír. Cuando alguien está hablando, otro debe de estar escuchando para que haya un buen diálogo. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, nosotros no le damos argumentos a Dios para que Él sea justo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces somos víctimas de la ira. ¿Sí? Entonces dice Pablo, dejad pues también vosotros todas estas cosas, ira, que es una amargura aquí, guardada en el corazón, cargada de resentimiento y mucha basura. Y luego habla de otro pecado ahí que se llama el enojo. ¿Alguna ocasión usted se ha enojado? A lo mejor algunos de los que están aquí antes de llegar se enojaron, por alguna razón. O te enojaste ahí en tu trabajo, con tu jefe de trabajo, te enojaste con la comadre, con el compadre, o entrando aquí a la congregación te enojaste con Héctor Xolalpa, o por allá con la hermana Blanca, o te enojaste con el pastor porque no saludó, yo no sé. Pero Pablo dice, dejad vosotros, le está hablando Pablo a los cristianos, dejad vosotros el enojo. Ahora, el enojo y la ira, yo no sé si ustedes sabían, pero son primas hermanas. Son como las dos manos. Hay un poquito de diferencia. Son diferentes las dos manos. Ninguna de las dos es igual, pero son muy parecidas. Así es el enojo y la ira. Son primas hermanas. El enojo, a diferencia de la ira, es un arranque súbito e inesperado de un tipo de enojo pecaminoso que nos hace pecar. Que por lo general, ese enojo ya cuando sale, es porque ya se acumuló con tiempo mucha basura aquí en el corazón. Es como cuando un volcán hace erupción porque ya no puede contener todo el calor que tiene internamente. Ya no puede, es imposible. ¿Qué es lo que hace? Explota, hace una erupción impresionante y todo lo que sale arrasa a su paso con todo lo que encuentra. ¿Sí? El enojo se parece a esa explosión de un volcán, o como cuando una olla express, por tanto calor, se pasó el tiempo y ¡fum!, por ahí explota, y está llena de frijoles. ¿Sí? Yo me acuerdo que alguna ocasión a mi mamá se le explotó la olla express, porque la dejó bastante tiempo expuesta al calor, y aventó todo, y las paredes quedaron todas sucias. ¿Verdad? Bueno, así es el enojo. Explota como resultado de una ira que está aquí reprimida. ¿Sí? Yo me he encontrado a lo largo de los años con personas dentro de la iglesia que yo le digo, oye, ¿qué te pasa? Estás a punto de explotar. Ya saca tu resentimiento, tu ira, te está haciendo daño. La amargura, el resentimiento
Todo eso es como el cáncer que va creciendo poco a poco y va así, nuestros órganos internos se van contaminando. ¿Todo por qué? Porque no queremos perdonar a quien nos ofendió. ¿Sí? Y entonces vamos guardando y se va acumulando, ¿verdad? Ya es tiempo de dejar ese estilo de vida. Ese estilo de vida hay que dejarlo para la gente que no conoce al Señor. Pero una persona cristiana llena de enojo e ira, tarde o temprano va a explotar, ¿verdad? Entonces dice Pablo, dejad vosotros también todas estas cosas, ira, enojo. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, me di cuenta de la secuencia. O sea, Pablo no escribió nomás por escribir estos nombres, ira, enojo. Tienen una secuencia bien sabia que Dios inspiró a Pablo para eso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, en tercer lugar, dice, dejen ustedes también la malicia. La traducción de malicia habla de un carácter o conducta en el corazón de una persona que busca hacerle daño a otra persona de forma maliciosa, que empieza así a tramar alguna maldad contra alguien. Y esa maldad empieza a generarse aquí en la mente y en el corazón, haciendo especulaciones personales, malas conversaciones que se hablan en privado con otras personas. ¿Sí? Yo no sé si ustedes escucharon los dos últimos mensajes que predicó el pastor Chuy, el de este domingo pasado y el anterior. Si no lo han escuchado, por favor, les recomiendo que lo escuchen. Y si no, yo se los predico, ¿verdad? Pero la malicia está cargada de un sentimiento que busca dañar a otra persona maliciosamente. Y hay diferentes formas. Yo puedo empezar a maquinar. Esto es lo que están haciendo muchos predicadores ahora, ¿eh? Maliciosamente están tratando de ver cómo engañan a la gente para sacarles lo que quieren de la gente. ¿Sí? Y empiezan de forma maliciosa, empiezan a tratar de inventar e interpretar versículos de la Biblia para engañar a la gente maliciosamente. ¿Sí? Pero también habla de cómo a veces se hacen conversaciones en privado, como decía el pastor Chuy. Mira, te voy a comentar algo para que oremos. Tratamos de maquillarlo ahí muy espiritualmente. Mira, vamos a orar, Pero fíjate que el hermano, sí, mira, se va. Nomás viene los miércoles. ¿Ya te habías dado cuenta que el hermano nomás viene los miércoles? ¿Sí? Y el hermano acá también nomás viene los miércoles. ¿Qué hará el fin de semana? Y empezamos a especular. ¿Sí? Y empezamos aquí en nuestra mente. La mente trabaja de una manera impresionante. Esta maquinaria mental que el Señor hizo aquí trabaja a 1000 por hora. Bueno, la Biblia, cuando hay así conversaciones, así en privado, ahí vamos a orar, la Biblia lo llama chisme. El chisme es tan dañino, afecta tan tremendo, que desde la antigüedad, en el libro de Levítico, Dios lo tuvo que establecer como una ley, que el pueblo no debía de andar chismeando. Y el chisme lleva como propósito, pues, dañar a una persona. Pero cuando Pablo está diciendo aquí, dejad toda esta malicia, y en lo que se refiere al chisme, habla de un chisme malicioso, que busca dañar a una persona. Cuidado con eso, mis hermanos. Dice Pablo, y hay que dejar todo eso, hay que hacerlo morir. Hay que hacerlo morir. Mi mamá, de repente, cuando hablábamos cosas indebidas, nos decía, tú hablas y hablas y hablas sin pensar, porque la lengua no tiene hueso. Porque si la lengua tuviera hueso, nos costaría más trabajo hablar, ¿verdad? Yo les he dicho en otras ocasiones, según los estudios que se han hecho ahí, se dice que las personas hablamos más de 18,000 palabras al día. Algunas hablan hasta 25,000 o 50,000. La pregunta es, no es en sí misma las palabras,
¿Cuántas de esas palabras que yo hablo son palabras que bendicen, que son como medicina? Hoy en la mañana llegó mi hija y al momento en que llegó, pues la agarré y la abracé, y de repente así Dios puso en mi corazón empezar a hablarle palabras de versículos de la Biblia que me sé. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es soberano, Él tiene el control de tu vida. Como está esperando bebé, pues anda muy sensible. Y en ese momento el Señor me dijo, abrázala y bendícela, ¿verdad? Pero si yo le hubiera dicho, ¡ay, vienes otra vez a dar lata! ¡No seas metiche! Pues la voy a lastimar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas de esas palabras que hablamos son palabras que son como medicina o palabras que son malicia? Maliciosamente que las hablamos, ¿verdad? En cuarto lugar, Pablo habla de otro pecado que debemos dejar. Dice ahí, blasfemia. Dejad vosotros la blasfemia. La blasfemia, cuando se emplea en relación con Dios, se le llama así justamente blasfemia. Pero cuando se emplea en relación a otras personas, ¿saben cómo se llama? Calumnia. Calumnia. Y a veces somos expertos en la calumnia, ¿verdad? Sin embargo, calumniar a una persona, especialmente cuando, independientemente, todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero independientemente de que yo hable de otra persona, ya la estoy calumniando, sea creación de Dios, y todavía es peor cuando es un hijo de Dios. Entonces, cuando yo estoy calumniando a alguien que es hijo de Dios, se convierte en una blasfemia contra Dios, porque Dios fue quien creó a ese hijo. ¿Sí? Entonces, en un sentido, estoy dañando también, no solamente con mi calumnia, no solamente estoy dañando a mi hermano, a un hijo de Dios, estoy blasfemando contra la creación de Dios. ¿Sí se entiende? Y Pablo dice ahí, y es justamente en ese sentido que lo está hablando. Desde luego, no debemos blasfemar contra Dios, pero tampoco debemos calumniar a los hermanos, a nadie, ni siquiera a tu vecino, ¿verdad? Jesús lo habló claro y Él dijo, en Mateo 12:36, se lo leo rápido, dice, yo les digo que de toda palabra ociosa, aquí esta palabra ociosa significa inútil, sin sentido, palabras que se hablan sin sentido y sin propósito, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces ya cada quien sabe. Pablo nos está recordando, deja todo esto, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Ahora, la ira, el enojo, la malicia tienen como resultado, escuchen bien, esta es la secuencia que Pablo está dando. Ira, enojo, malicia traen como resultado blasfemar contra Dios o contra la creación de Dios. Ira, enojo, malicia y blasfemia, ya todos estos cuatro elementos juntos dan como fruto el número 5 que Pablo menciona ahí, que son palabras deshonestas. Y son palabras deshonestas que, ¿de dónde salen las palabras? Pues de la boca. ¿Cómo salen? ¿Con qué intención salen las palabras deshonestas? Palabras deshonestas se refiere a palabras repulsivas y de menosprecio que llevan como propósito igualmente que la calumnia o que el chisme herir a una persona. ¿Sí? Dice Jesús hablando en Marcos 7:5, cuando una ocasión le preguntaron los fariseos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ley? No se lavan las manos antes de comer, comen con manos inmundas. Y la primera palabra que Jesús usó fue hipócritas. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Más adelante, los discípulos le dicen, bueno, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos y comen con manos inmundas? Dice el versículo 14 que llama a Jesús a toda la multitud y les dijo, oídme todos. ¿Sí? Ahí en Marcos 7:14. Versículo 15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar,
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero Jesús estaba hablando de un oído espiritual. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. ¿Qué sale de nuestra boca cuando no estás aquí en la iglesia? ¡Ay, qué mensaje el del pastor! No me gustó. Ahora no estuvo ungida la predicación. No me gustaron los cantos que estaba entonando Dilcy. ¿Por qué no cantan otros? Hermanos, hay que ser un poquito más espirituales. Haced morir lo terrenal en vosotros. A veces somos tan ligeros, vemos aquí, ay, ¿por qué eso? Y andamos, ¿por qué mejor no nos concentramos? Señor, vengo a adorarte con todo mi corazón. Háblame al corazón, Señor. A mí me bendijo tanto ese canto que entonábamos ahorita, con gloria vendrás, Señor. Con gloria vendrás. Y saben una cosa, el Señor ya viene pronto. Pero mientras Él llega, hagamos morir de nosotros lo terrenal, las cosas con las que estamos batallando, que posiblemente puedan ser palabras malas, chismes, comentarios, tantas cosas que luego están aquí en nuestra naturaleza carnal. Entonces dice Jesús, lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. El que tiene oídos para oír, oiga. Y de repente se aleja la multitud, entra Jesús a una casa y los discípulos le preguntan, oye Señor, ¿qué estabas tratando de decir con eso? No entendimos nada. Y entonces el Señor los reprende y les dice, ¿también ustedes están así sin entendimiento? Bueno, les voy a explicar. ¿No entienden que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en el corazón, sino entra en el vientre? Hablando de la comida. ¿Por qué les está hablando de la comida? Porque aquellos religiosos estaban diciendo, no se lavan las manos cuando comen. No es eso lo que nos hace daño. Bueno, si comes en exceso sí te va a hacer daño, te va a pegar ahí una congestión por tanto comer tacos, ¿verdad? Dice, eso no entra en el corazón sino en el vientre, pero cuando entra en el vientre pues se desecha, sale por la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, lo que sale del hombre, eso sí es lo que contamina. Y luego hace una lista, porque de ahí del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? ¿De lo que te comiste hace 1 hora o 2 horas atrás? No, de lo que está lleno nuestro corazón, ¿sí? De los malos pensamientos, de ahí salen los adulterios. Se me hace que, no, esta señora ya no es la misma que hace, mi esposa ya no es la misma que hace 30 años, ahora está mejor. De veras, yo la veo mucho mejor que hace 34 años que me casé con ella, y él estaba bajando 4. Pero ¿saben lo que ahora yo veo de ella? No veo lo exterior, yo veo lo que hay aquí en el corazón, ¿sí? Eso se va renovando cada día. Nuestro exterior se va deteriorando cada día más. Y el asunto con los cristianos, que tenemos ya un caminito recorrido con el Señor, es que justamente podamos ver espiritualmente que el exterior se deteriora, pero ¿qué el interior? ¿Qué del interior? ¿Sigue siendo igual de feo? ¿Para qué queremos esta carrocería así bien nuevecita? ¿Para enorgullecernos? Yo no entiendo cómo hay varones hoy que tienen ya 60 años y se visten como jovencitos de 15. Como que quieren hacerse parecer por jovencitos de 15. Hace algunos años atrás, un pastor de allá de México, se le muere su esposa con la que duró casi 50 años casado con la mujer, un predicador que yo conocí hace años. De repente sorprendió a la congregación, se casó con una muchachita que podía ser su hija, 30 años menor que él. Y el día de la boda, él parecía Elvis Presley, así, bien vestido, bien rockero se vistió.
¿De dónde sale todo lo malo? De aquí del corazón. Y Pablo termina, ya Jesús termina, todas estas maldades de dentro salen y todo esto contamina al hombre. Después de leer toda esa lista, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale? De aquí del corazón. Por eso hay que estar en nuestro corazón en paz, hermanos. Tranquilo. Entonces Pablo termina con un último pecado amonestando a los creyentes de la iglesia de los Colosenses, diciendo en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. No se mientan, dice, porque se supone que ya han sido despojados del viejo hombre con sus hechos. Este es el último versículo que estamos leyendo, versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Ya les dijo anteriormente, dejen la ira, el enojo, la malicia, las palabras deshonestas, las palabras que salen de la boca. Y finalmente les dice, por lo tanto, no se mientan los unos a los otros. Yo no sé si usted sabía, pero las mentiras en todas sus formas son un rasgo característico de Satanás, nunca de Dios. De hecho, a Satanás se le conoce en la Biblia como el padre de mentira. ¿Sí? El padre de mentira, según Juan 8:44. Satanás le mintió a Adán y a Eva, los engañó, diciéndoles, no, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo Satanás? Los engañó. ¿Cómo los engañó? Con mentira. La mentira siempre ha estado a la orden del día en toda la historia desde el cristianismo y desde la antigüedad. Caín mintió a Dios después de haber matado a su hermano Abel. El Señor lo llama y le dice, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Que Dios no sabía dónde estaba Abel? Sí sabía, pero lo quería confrontar con su pecado. ¿Sí? Y luego él responde así como diciendo, yo no soy guarda de mi hermano. ¿Por qué me preguntas a mí, Señor? Yo no soy guarda de mi hermano. Y el Señor le responde y le dice, ¿qué has hecho? Yo me imagino a Dios en su ira. ¿Sí? ¿Qué hiciste, Caín? ¿Qué has hecho? Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A veces hacemos cosas en lo oculto que pensamos que engañamos a Dios. Pero nuestros hechos claman desde la tierra. ¿Sí? Por eso a veces viene la reprensión de Dios a nosotros. A mí el Señor me ha reprendido y me ha dicho, ¿qué has hecho? No debiste haber hecho eso. Nosotros en México decimos, la regaste. Dios nos dice, la super regaste. No seas así. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Qué reprensión tan tremenda de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Maldijo a Caín? No, porque es justo. Maldito serás tú en la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Abraham mintió al afirmar que Sara era su hermana y no su esposa. Di que eres mi hermana, porque si no, eres tan bella que si no, me van a matar a mí. A veces así queremos arreglar las cosas con mentiras. No, hermanos, es mejor arreglar cualquier asunto, por más penoso, por más vergonzoso, hay que arreglarlo con la verdad. ¿Sabes que te ofendí? Perdóname, te fallé en esto. Yo he tenido que ir con mi esposa y decirle, perdóname, la regué en esto. Y da vergüenza. Pero qué bueno que tenemos vergüenza, porque hay quienes ya son sinvergüenzas y hacen las cosas sinvergüenzamente, ¿verdad? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer. Hasta entonces se dio como que se dio cuenta que era mujer de hermoso parecer. Pues ¿dónde estabas, Abraham? Siempre has tenido ahí a Sara. Versículo 12 dice, y cuando, estoy en Génesis 12:12, cuando te vean los egipcios dirán, sí, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Sara era su hermana? No, era su mujer, pero mintió.
Por temor, exactamente. Y escuchen esto, las mentiras que luego nosotros hablamos o practicamos, las historias se vuelven a repetir, porque nuestros hijos aprenden por el ejemplo y nos están viendo ahí, nos están viendo. Las ovejas en una iglesia aprenden por el ejemplo. Pues el pastor lo dijo. No, por eso tenemos un compromiso con la predicación de la verdad, de la verdad. ¿Sí? Entonces más adelante, en esto, Abraham mintió en el capítulo 12. En el capítulo 26, el hijo Isaac ya estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo su papá. Pues mi papá lo hizo, pues también se puede. No, la mentira es la mentira. Usted puede estudiar ahí la historia en Génesis 26, todo el capítulo 26. Llegamos al libro de los Hechos y en el capítulo 5 hay dos personajes, Ananías y Zafira, que le mintieron a Dios. Quisieron pararse el cuello. Tenemos una heredad, había una necesidad. Y la necesidad era suplida con los que tenían. Las necesidades de los que no tenían se suplían con los que sí tenían. Y estos se quisieron ahí, vamos a vender una heredad y la vamos a ofrendar todo, porque Dios puso en nuestro corazón darlo todo. Pero de repente cuando ya tuvieron todo en la mano, dijeron, no es mucho. Mejor vamos a quitarle el diezmo. ¿Verdad? A veces así nos pasa, hermanos. Pensamos que Dios no se da cuenta. Señor, te voy a dar todo. Pero bendice, Señor, mis finanzas, bendice mi negocio. Y Dios te bendice. Y cuando Dios bendice, nos bendice a manos llenas, hermanos. Pero ya cuando vemos la bendición de Dios, no es mucho, Señor, no, mejor le voy a quitar, mejor le quito. Nomás te dije que te iba a dar el diezmo y una ofrenda, ya de vez en cuando, no, mejor le quito una parte. Cuidado, hermanos. Cuando a Dios haces promesas, dice la Biblia, no tardes en cumplirlas. Sí. Y estos pensaron que podían engañar a Dios. Usted puede estudiar la historia en el capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Entonces cuando llega ahí Ananías y Zafira, aquí está el dinero. Inmediatamente Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto? Mire lo que dice, en el corazón. ¿De dónde sale todo? Del corazón. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué cree que le pasó? No se avergonzó. Cayó fulminado ahí. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿O porque Dios necesitaba el dinero de Ananías y Zafira? No, no necesita nada de nosotros. Lo único que quiere Dios de nosotros es fidelidad. ¿Sí? Y que hagamos morir lo terrenal en nosotros para agradarlo a Él y nuestra vida le pueda honrar a Él. Se murió en ese momento, expiró. Y vino gran temor en todos los que oyeron. Y luego llega la Zafira y yo creo que llegó danzando ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Llegó danzando como las panderistas danzan. Inmediatamente es confrontada también. Mira, ahí van los que acaban de llevar a tu marido que se murió. ¿Qué pasó? Y la misma sentencia para la Zafira. Hermanos, están llegando tiempos en los que estaremos viendo este tipo de asuntos por causa de mentirle a Dios, de no tener temor de Dios. Por lo tanto, atendamos al consejo de Pablo. Termino con los versículos que leímos al principio. Colosenses 3, 5 al 9. Hermanos, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas. Ya hablamos de todos estos pecados la semana pasada.
Ya los explicamos cada uno: pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Ya no quiero andar allá, ya no quiero estar atado, encadenado a los pecados que tenía en mi vida pasada, cuando vivíais en ella. Pero ahora, dice Pablo, versículo 8, dejen también todas estas cosas: ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay que quitarnos ese viejo hombre, hay que matarlo, que quede ahí muerto el viejo hombre y que no se levante, ¿verdad? Seguimos la próxima semana, ¿de acuerdo? Oremos al Señor. Póngase de pie un momento, vamos a orar, no hemos terminado, cerramos con la oración. Este mensaje se termina cuando hacemos nuestra oración final. Y yo quiero pedirle, por favor, que usted medite en esto que hemos hablado. Si hay algo ahí que tú sabes y tienes la convicción en tu corazón, que es algo con lo que has estado luchando, hoy es un buen momento para que le digamos al Señor juntos: Señor, estas son las cosas con las que estoy sufriendo. Sí, hay ira en mi corazón, hay enojo, hay malicia, he pecado, he blasfemado contra ti, he calumniado, he hablado palabras, han salido palabras de mi boca tan ligeramente, Señor, que han dañado a otros. Perdóname, Señor. Habla con Dios en estos momentos.